¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. Hace algunas semanas subí un video acerca de cómo realizar un cronograma de actividades de Gantt y surgieron algunas preguntas y basado en esas preguntas vamos a realizar otro. Una de las preguntas era de que no se incluyan días en la calendarización, no se incluyan días de fines de semana, es lo que vamos a hacer ahora. Y segundo, que lo hagamos en hoja de cálculo de Google Sheets. Les voy a dejar aquí el archivo para que lo descarguen. Vamos a desarrollarlo con esas dos inquietudes que tenían nuestros seguidores y lo vamos a hacer de una forma bastante fácil y muy corta. Así que no se vayan, quédense hasta el final y empezamos. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Bien, el diagrama es este, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tenemos las fechas, fecha de inicio, fecha de fin de cada proceso. Aquí podemos agregar voy a insertar una columna a la izquierda en donde se pueda poner el proceso, ¿sí? Y aquí vamos a poner proceso 1 y así, ¿no? Proceso 2 y así vamos alimentando esta lista de procesos, ¿no? Hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El diagrama lo que hace es lo siguiente, fíjense, si es que aquí cambiamos las fechas, por ejemplo, aquí yo digo que va hasta el 11, automáticamente esto también va cambiando. Si digo que aquí va del 12 al 14 o del 10, ¿sí? Va cambiando de acuerdo a las fechas que yo le ponga y no está considerado, fíjense aquí, los fines de semana, solamente días hábiles. Vamos a hacerlo de una forma muy rápida y muy fácil. Bien, lo primero voy a copiar yo. Voy a crear aquí una nueva hoja, ¿no? Digo, no voy a copiar, voy a crear una nueva nada más, ¿no? Voy a darle clic aquí en nueva hoja, le voy a poner Gantt 2, ¿ok? Lo que sí voy a copiar son esto de aquí, fecha de inicio y finalización, control C para hacerlo más rápido, a ver, control V. Y creo que no vamos a copiar nada más, únicamente eso, ¿ok? Voy a ponerle cuadrículas para tanto las fechas de inicio, fecha de fin y los procesos, ¿no? Recuerden que hoja de cálculo de Google, ustedes deben tener una cuenta de Gmail para que puedan acceder a hoja de cálculo de Google. Yo voy a seleccionar, fíjense bien, voy a seleccionar todo esto hasta la columna Z y voy a darle un tamaño más pequeño, algo ahí. Para que a su vez esto, déjeme hacer un poco más pequeño la vista, digo ver y en zoom voy a poner 125%. Si ustedes se fijan, acá el diagrama original tenemos hasta la X, ¿no? Tenemos hasta la X, que será hasta aquí, porque estamos quitando los fines de semana. Entonces es por eso que, pues no, esto creo que debemos subirle un poco más, ¿no? Es por eso que no está considerado dentro de los 30 días completos, por eso nos aparece menos días. La fila 1 lo voy a hacer más grande porque aquí estarán las fechas y la columna 2 donde van a estar los días un poco más pequeña, ¿sí? Listo, aquí voy a poner una fecha de inicio, por ejemplo, según estas fechas de aquí iniciamos el 1 de julio y terminamos el 29 de julio. Ok, voy a decir aquí 01 del 07 del 2022. Ya, a esto de aquí le voy a dar una orientación acá en rotación del texto y voy a decirle que sea hacia arriba. ¿Ok? Una vez que tengo esto, esta es mi fecha de inicio de mi proceso. Inicia, esto ustedes lo pueden poner del día que ustedes gusten, ¿no? Y acá, fíjense lo que voy a poner igual, voy a extraer el día al que pertenece esta fecha de aquí. Digo texto de esta fecha de aquí, pero en formato, digo coma, en formato 3D para que me dé el formato así como me aparece aquí del día, solo las 3 primeras letras. Entonces fíjense, me va a aparecer de esta forma. Voy a seleccionar todas las filas y columnas que tienen las fechas y los días y voy a poner el texto centrado aquí y también acá el texto de la alineación en el centro. Ok. ¿Por qué he puesto solo el primero? Porque a partir de aquí yo voy a arrastrar la fórmula hacia la derecha. Lo primero que vamos a hacer es que no nos tome en cuenta los días fines de semana, sábados y domingos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí yo voy a aplicar una función. La función se llama, sí, una función lógica. Y voy a preguntar si es que esta fecha es viernes. Si es que es viernes la fecha, voy a hacer que me sume 3 días para que salte al día lunes.
Caso contrario, voy a hacer que me sume solo un día para que salte al siguiente día. Entonces, fíjense, digo sí y aquí digo texto. Abro paréntesis y digo de esta fecha de aquí en formato 3D. Si es que esto es igual a VIE, que son las iniciales de viernes, por eso estoy diciendo, ¿no? 3D para que me dé así el formato. Estoy haciendo lo que hice acá básicamente, pero dentro de la misma función. Pregunto si es que es igual a VIE, significa que es viernes. Entonces voy a sumarle, si es que es verdadero, le sumo a esto más 3. Caso contrario, voy a decir que sea esto, pero más 1. O sea, si no es viernes, que sume eso más 1. Cierro y creo que me falta uno más por ahí. No, solamente uno. Listo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí me da un valor, fíjense, me da un valor. Voy a copiar el formato de aquí, ¿no? Me ubico aquí en copiar formato, en este rodillo de aquí, y selecciono todo esto hacia acá. Fíjense, del 1 se saltó ya al 4. Y si yo arrastro esta fórmula aquí, me dice que es lunes. Entonces yo voy a hacer lo mismo acá. Voy a arrastrar todo hasta la X, que era el 29. Y voy a hacer lo mismo acá. Voy a arrastrar todo hasta el 29. Fíjense, viernes, de ahí salta a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes 8, y de ahí salta a lunes 11, martes, miércoles, jueves, viernes 15, y así va saltando, y ya no estamos considerando los fines de semana. Con eso hemos saldado la primera parte. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es darle el formato aquí para que se pinte los valores de acuerdo a estas fechas de aquí. Estas fechas son las que tenemos que tener en cuenta. Fecha de inicio del proceso, fecha de fin del proceso y la fecha en la que nos encontramos. En la primera celda de aquí le voy a dar en formato y voy a decir formato condicional. En formato condicional nos va a aparecer esto. Aquí dice aplicar al rango, en este caso solo la letra D. Aquí dice no está vacío. Aquí yo voy a seleccionar ninguna de estas. Al último me dice da fórmula personalizada. Voy a escoger fórmula personalizada y aquí me va a aparecer esto que dice valor o fórmula y voy a poner la fórmula del formato condicional. Tengo que preguntar si es que esta fecha del día en el que me encuentro es mayor o igual que la fecha de inicio y si es que es menor o igual que la fecha de fin. Si es que se cumple esos dos, le voy a dar un formato. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a utilizar, como son dos condicionales, si es que esta fecha es mayor o igual que esta y si es que esta fecha es menor o igual que esta, voy a utilizar la función y. Digo y, abro, ¿sí? Y aquí voy a decir, el formato será el siguiente. Fíjense, voy a preguntar, no puedo aquí darle clic en la celda para que me tome acá, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces lo que tengo que digitar es el valor de la celda, el nombre de la celda con la cual quiero hacer la comparación. Digo, en este caso es D1, ¿no? Si pregunto si D1 es mayor o igual que la fecha de inicio, que es B3, coma, nuevamente, si D1 es menor o igual que la fecha final, que sería C3, pero nótese algo. Yo esta fórmula de aquí la tengo que arrastrar hacia la derecha y arrastrar hacia abajo. Por ende, tengo que asignar valores de referencia absoluta a filas y columnas. Entonces, empecemos por la de aquí. D1, cuando yo arrastre hacia la derecha, lo que tiene que incrementarse son las columnas. La fila debe permanecer constante. Entonces, aquí voy a darle un valor de referencia absoluta a la fila, al 1. Acá en B3, cuando yo arrastre hacia abajo, la columna B debe permanecer quieta, pero las filas deben irse incrementando. Entonces le voy a dar referencia absoluta acá a la columna para que quede quieto. Acá hago lo mismo. Referencia absoluta a las filas, digo 1, y acá referencia absoluta a la columna, a la C. ¿Sí? Si es que esto se cumple, entonces voy a darle un formato. Por ejemplo, color verde. Vamos a poner el mismo color que pusimos perdón, este es el color de letra, no me interesa el color de letra. Este de aquí, el color verde, ¿ok? Listo, entonces con esto yo ya tengo el formato para esta celda. Digo listo y esto lo puedo cerrar. Y lo único que queda aquí es arrastrar hacia la derecha. Fíjense ustedes, este inicia el 1 y termina el 4 de julio. Si yo arrastro hacia la derecha hasta el último, lo que hace es darme el formato en los dos que están dentro de este rango.
el 1 y el 4. Acá es 5, por eso ya no me aparece. Entonces simplemente esto de acá también arrastro hacia abajo. Fíjense, desde aquí selecciono y arrastro hacia abajo. Y tengo ya las fechas y el calendario más bien dentro del diagrama con las fechas establecidas. Esta dice del 5 al 11, del 5 hasta el 11. Si yo digo, por ejemplo, del 5, fíjense aquí algo. Si yo digo del 5 al 10, me va a dar aquí hasta el 8. ¿Por qué? Porque el 10 es fin de semana, es domingo. Entonces, obviamente, esto hay que terminarlo el día viernes. Eso quiere decir que está correcto. Lo único que falta aquí es darle un formato, por ejemplo, a los días. Selecciono, les pongo negritas, digo que sean, por ejemplo, este color. Las fechas también selecciono, le doy un color específico, por ejemplo este. A esto de aquí también le voy a dar un contorno de líneas, este de aquí, el de aquí. Y puedo decir que en vista, en ver, digo mostrar y digo líneas de cuadrícula que se quiten. Y con esto pues ya tengo desarrollado mi diagrama. Si es que yo cambio las fechas, igual aquí digo, por ejemplo, empieza el, no sé, 22 o 21. Fíjense cómo cambia y digo este hasta el 26. Cómo va cambiando. Este supongamos que inicia el 26, ¿sí? Y termina el 29. Y así va cambiando de acuerdo a cómo vayamos organizando las fechas. Listo, mis amigos. Espero que les haya sido de utilidad. Utilícenlo, descárguenlo, lo voy a dejar aquí para que ustedes lo descarguen y úsenlo en sus actividades diarias. Nada más, mis amigos, por el momento les agradezco infinitamente su presencia y nos vemos hasta la próxima.